El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que empezamos el domingo pasado, mejor dicho, lo que Jesús nos dijo. ¿No estuviste el día de ayer acá? El domingo pasado, lo que Jesús nos dijo, número 2. Y como saben, esta es una serie basada en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que te animamos a leer para que estés un poco más relacionado con lo que estamos viendo estas semanas. Lo que Jesús nos dijo, número 2, y tienen su bosquejo, ¿no? Si tú necesitas un bosquejo y no tienes, te gustaría tomar notas de lo que vamos a ver, levanta tu mano y uno de los sugieres te va a hacer llegar un bosquejo. ¿Todos tienen? Muy bien. Lo que Jesús nos dijo, número 2. En la conclusión del Sermón del Monte, Jesús nos dijo que tú y yo o estamos construyendo nuestra vida sobre la roca o lo estamos haciendo sobre la arena. Esa fue la conclusión del Sermón del Monte. Y si recuerdas, empezamos esta serie no con el principio del Sermón del Monte, sino dándonos cuenta o escuchando las palabras en relación al final, a la conclusión del Sermón del Monte. Y esa es la conclusión de Jesús. O estás construyendo tu vida sobre la roca o la estás construyendo sobre la arena. Pero ¿qué significa esto, Jesús? Él mismo nos da la explicación. Y Él dice: poner en práctica sus palabras es construir sobre la roca, pero ignorar sus palabras es construir sobre la arena. Muy sencillo, ¿verdad? Practicar sus palabras es construir sobre la roca, ignorar sus palabras es construir sobre la arena. Y de acuerdo a Jesús, esto es lo que determina si permanecemos de pie o si nos derrumbamos en la tormenta. ¿Sí? Y qué sencillo, ¿verdad? Qué claro está haciendo Jesús cuando nos explica esto. El principio de construir sobre la roca, poniendo en práctica las palabras de Jesús, se aplica a todas sus palabras, ¿verdad? Si tú piensas en este principio que Jesús enseñó, dice: pon en práctica mis palabras. Y si las pones en práctica, vas a construir tu vida sobre la roca. Tú y yo, como cristianos que vivimos después de la vida de Jesús, que tenemos las Escrituras, que tenemos el Nuevo Testamento, tú y yo podemos aplicar ese principio a todas las palabras que tú y yo sabemos o conocemos de Jesús. Podemos aplicar ese principio a todas las palabras registradas de Jesús en la Biblia, ¿sí? Todos los evangelios, todo el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, tú y yo podemos aplicar ese principio. Pero en el Sermón del Monte, Jesús se refiere específicamente a las palabras que acaba de hablar. Entonces quiero que entiendas esto del Sermón del Monte. Cuando Jesús dice: el que oye mis palabras y las pone en práctica, Él está hablando del sermón que les acaba de platicar. Obviamente tú y yo podemos aplicar este principio a las palabras de toda la vida de Jesús. Pero Él está hablando del Sermón del Monte. Él está hablando de lo que les acaba de decir tal vez en las últimas 2-3 horas que Jesús estuvo compartiendo con ellos. Él está hablando específicamente de las palabras del Sermón del Monte, lo cual me lleva a la siguiente conclusión. Así que podemos concluir que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son esenciales, ¿sí?, indispensables y necesarias para permanecer de pie ante las tormentas de la vida. ¿Sí? Otra vez, podemos concluir que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son esenciales, indispensables y necesarias para permanecer de pie ante las tormentas de la vida. Yo decía el domingo pasado, ¿verdad?, que tú y yo no podemos planear nuestra vida asumiendo que nunca llegarán tormentas a nuestra vida. ¿Sí? Imagínate que empiezas a construir una casa
y tu lógica es: voy a construir mi casa, pero no le voy a poner fundamento, no le voy a poner cimientos. Y si alguien te preguntara, ¿por qué? ¿Por qué no le vas a poner cimiento a tu casa? Es que no creo que sea necesario. ¿Sí? No creo que va a llover, no creo que va a haber vientos, no creo que va a pasarle nada. Todos nosotros pensaríamos: tienes una mala lógica, ¿verdad? Al pensar cómo construir tu casa. No puedes asumir, es un error asumir que las tormentas nunca llegarán. ¿Sí? Y lo estábamos viendo nosotros en nuestra vida espiritual. Tú y yo no podemos construir nuestra fe, no podemos construir nuestra vida pensando o apostándole a que las tormentas no llegarán. ¿Sí? Si tú dices: no me tengo que preocupar mucho por obedecer la palabra de Dios, no me tengo que preocupar mucho por hacer las cosas bien, porque no creo que las tormentas van a llegar, ¿verdad? Y yo les decía: si somos adultos, la gran mayoría de nosotros sabemos que sí, las tormentas llegan. A veces en el momento que menos lo esperamos. A veces cuando pensamos que todo está bien, llegan las tormentas a la vida. Y la pregunta es: ¿estamos preparados para soportar las tormentas? ¿Nos vamos a mantener de pie ante la tormenta? ¿Sí? Entonces cuando tú y yo, ¿verdad? Si alguien nos preguntara: hey, ¿qué crees que debes de hacer para permanecer de pie ante la tormenta? Obviamente tú y yo diríamos: es obedecer las palabras de Jesús. Él nos dijo eso, que pusiéramos en práctica sus palabras para que nuestra casa no se derrumbe en medio de la tormenta. Muy bien, pero ¿cuáles palabras? Y obviamente tú y yo pudiéramos decir todas sus palabras, pero si quisiéramos ser todavía más exactos, pudiéramos decir las palabras del sermón del monte. En otras palabras, las palabras del sermón del monte están específicamente diseñadas para ayudarnos a mantenernos de pie en medio de las tormentas de la vida, más que otras. ¿Sí? Están específicamente diseñadas con ese propósito. Por ejemplo, el domingo pasado vimos las bienaventuranzas, el inicio del sermón del monte. Y de ellas obtenemos el primer fundamento fuerte y profundo sobre el cual podemos construir nuestra vida. Y es el siguiente: es que cada uno de nosotros somos amados por Dios y tenemos acceso a su amor, favor y misericordia. Las bienaventuranzas establecen ese fundamento. Cuando tú y yo aceptamos esta realidad, cuando tú pones esta verdad como un fundamento en tu vida, si tú empiezas a construir tu vida bajo esta realidad, bajo la realidad de que eres amado por Dios y que tienes acceso a su favor, a su amor y a su misericordia. Las bienaventuranzas también nos dejan saber que las circunstancias negativas de nuestra vida no nos excluyen de la presencia de Dios. Y tampoco son evidencia de que Dios no está con nosotros. Las circunstancias negativas de la vida, escúchame bien, no son evidencia de que Dios no está contigo. Pero a veces tú y yo nos sentimos así. A veces tú y yo creemos eso. Si las cosas no nos salen bien, si llega la tormenta, si llega la dificultad a nuestra vida, asumimos que esa es una evidencia de que Dios no está con nosotros. Pero las bienaventuranzas abrieron nuestros ojos y nos hicieron entender que eso no es verdad. ¿Sí? Lo primero que Jesús hace en las bienaventuranzas es asegurarnos que tenemos el amor, el favor y la misericordia de Dios. Y vuelvo a repetir esto: y que las circunstancias negativas de nuestra vida no nos excluyen del amor y de la misericordia de Dios. Y que las circunstancias negativas de la vida no son evidencia de que Dios no está con nosotros. ¿Sabes de qué son evidencias las circunstancias negativas de nuestra vida? Son evidencia de que somos humanos. Son evidencia de que vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. Si tú me preguntaras a mí: oye, Roberto, ¿por qué hay circunstancias negativas en mi vida? Sin conocerte, yo te diría, sin temor a equivocarme, en términos generales, las razones es: número uno, porque eres humano.
imperfecto, vulnerable. Y número 2, porque vivimos en un mundo caído. Pero no nos creamos el cuento de que las circunstancias negativas de nuestra vida son evidencias de que Dios no está con nosotros. Pueden ser evidencia de que te equivocaste. Pueden ser evidencia de tus malas decisiones. Pueden ser evidencia de tu pecado, pero no son evidencia de que Dios no está contigo, de que Dios no te ama, o de que Dios te ha rechazado, o que no tienes acceso al amor y a la misericordia de Dios. Yo les decía, ¿verdad? Las bienaventuranzas de hecho nos hablan de todo lo contrario. Nos hablan de que cuando estamos caídos, cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, Dios está cerca de nosotros. Esa es la historia del Evangelio. Dios está cerca del que sufre. Dios está cerca del pecador. Dios está cerca del enfermo. Dios está cerca del perseguido. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Sí? Que aquellos que creíamos que no teníamos acceso al amor y a la gracia de Dios, en las bienaventuranzas nos damos cuenta de que hemos estado equivocados y que Dios está mucho más cerca de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo pensamos, o a veces de lo que tú y yo sentimos. ¿Sí? Y esa es una verdad que si tú y yo la afirmamos en nuestro corazón y empezamos a construir toda nuestra vida bajo esta verdad, confiados en el amor de Dios, confiados que somos amados por Dios, ese es el primer fundamento para construir una vida a prueba de tormentas. Cuando llegue la tormenta, tú no vas a asumir, es que Dios me dejó. Cuando llegue el problema, tú no vas a asumir, es que Dios no me ama. No, todo lo contrario. Vas a recordar las bienaventuranzas y de algo vas a estar seguro, es Dios está conmigo en medio de la prueba. Dios está conmigo cuando estamos enfrentando esta dificultad como familia. Dios está conmigo en medio de esta enfermedad. Dios está conmigo en medio de esta situación difícil. Y yo les decía el domingo pasado, permanecer de pie o que nuestra casa no se caiga, está hablando de nuestra fe, está hablando de nuestra confianza en Dios. Y el propósito es no perder nuestra fe, es no perder nuestra confianza en Dios por las pruebas de la vida. Tú y yo podemos confiar en Jesús y construir nuestra vida en lo que Él nos dijo en el Sermón del Monte. Sus palabras, cuando tú piensas en las palabras de Jesús, debes de aceptar lo siguiente: sus palabras son inteligentes. Eso no lo dice solamente el cristianismo. Aún las religiones o las personas en el mundo que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, no aceptan la deidad de Jesús, aceptan otras cosas de Jesús. Y una de las cosas que la gran mayoría de las religiones en el mundo y muchas personas, aún aquellas que no son cristianas, aceptan acerca de Jesús, es que las palabras de Jesús son inteligentes. Es que Jesús vino a traer algo, en sus palabras, Jesús vino a traer algo que la humanidad necesita. Sus palabras son inteligentes, llenas de conocimiento y sabiduría, con un entendimiento total de lo que realmente importa y de qué se trata la vida. Quiero que pienses lo que tú y yo sí creemos acerca de Jesús. Tú y yo creemos, obviamente, que Jesús es Dios, que Jesús vino a la tierra, vivió entre nosotros. Pero también creemos que Jesús es el creador de todo lo que existe. Es nuestro propio creador, es el creador del universo. Jesús es Dios, Jesús es eterno. Aunque nació en la tierra físicamente, su espíritu, su persona es eterna. Él ha vivido por siempre. Así que si tú y yo consideramos si Jesús sabe de lo que está hablando, deberíamos de llegar a la conclusión de que sí sabe de lo que está hablando. ¿Alguna vez has tratado de empezar un negocio, has tratado de empezar a hacer algo
para lo cual no tienes mucho conocimiento, no sabes cómo funciona, quieres entrar a una escuela, quieres hacer algo, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago para empezar a hacer esto que quiero? ¿Qué es lo que regularmente hacemos? Empezamos a hablar con alguien que tiene conocimiento interno, ¿sí? Alguien que sabe cómo funcionan las cosas, alguien que nos pueda decir, eso es lo que tienes que hacer para que puedas hacer, para que puedas entrar a la escuela, para que puedas entrar a ese negocio, para que puedas sacar esta licencia, para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Hay personas que tienen un conocimiento específico interno de las cosas. Así que cuando tú y yo preguntamos, ¿quién nos puede enseñar a vivir? ¿Quién nos puede enseñar qué es lo que realmente importa en esta vida? ¿De qué se trata la vida humana? ¿De qué se trata la vida en la tierra? Lo más sabio que podemos hacer es ir con aquella persona que tiene el conocimiento total, aquella persona que sabe realmente lo que es importante. Y esa persona es Jesús. Jesús, sus palabras están llenas de conocimiento. Sus palabras están llenas de un entendimiento total. Así que cuando Jesús nos está diciendo, ¿tú quieres permanecer de pie en medio de la tormenta? Pon en práctica mis palabras. Pon atención a mis palabras. Obedece mis palabras. Y luego tú y yo tenemos que hacer, tenemos que reconocer que Jesús sabe de lo que está hablando, ¿sí? Tú y yo podemos tener nuestras propias estrategias para soportar tormentas en la vida. Pero si somos honestos, ¿estás dispuesto a confiar más en tu intuición o en la sabiduría de Cristo? ¿A qué le vas a apostar? ¿A tu sentido común? ¿A tu discernimiento? ¿A tus ideas? ¿O le vas a apostar a Jesús, a su conocimiento, a su sabiduría, a sus palabras? La respuesta es fácil, ¿verdad? Todos diríamos a Jesús, al que realmente sabe. Pero lo triste es que muchas veces no hacemos eso. En muchas ocasiones le apostamos a nuestras ideas, le apostamos a lo que nosotros creemos que se oye bien o que parece estar medio bien, e ignoramos lo que Jesús nos dice. Ignoramos sus palabras. Pero el Sermón del Monte quiere abrir nuestros ojos y quiere llevarnos a entender ciertas cosas fundamentales, esenciales para mantenernos de pie en medio de las tormentas. Pero sí es importante que tú y yo aceptemos la realidad de que las palabras de Jesús están llenas de inteligencia, están llenas de sabiduría. Yo no sé cuántos de nosotros, cuando pensamos en Jesús, nos damos cuenta que en Jesús tenemos acceso a este conocimiento increíble acerca de la realidad de la vida. Así que vamos a ver algunas cosas que Jesús nos dijo en el Sermón del Monte. El primer fundamento es entender que Dios te ama, es entender que las circunstancias negativas de tu vida no te excluyen del amor de Dios. Pero vamos a ver otros fundamentos necesarios para construir nuestra vida. Jesús nos dijo, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y maestros de la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Imagínate a Jesús, ¿verdad? Está hablándole a esta multitud. Y escuchan las bienaventuranzas y todos empezaron a sentirse bien, ¿verdad? Wow, o sea, Dios sí me ama, sí tengo acceso al amor y a la fidelidad de Dios. Y luego Jesús les dijo, y ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces yo me imagino a todas estas personas sintiéndose mejor, ¿verdad? Levantando su pecho, viendo con más ánimo hacia el futuro. Pero luego les dice lo siguiente, unas palabras desafiantes, y les dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y maestros de la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Yo imagino que los agarró de sorpresa, ¿verdad? Les movió el tapete el que Jesús dijera eso. Después de haberlos estado levantando y animando, después los confronta con su justicia. Y les dice, si su justicia
Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cuál era la justicia de los fariseos? ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos? Y la respuesta es que la justicia de los fariseos era la justicia externa. ¿Sí? Jesús acusó a los fariseos de ser como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Entonces la justicia de los fariseos era la justicia externa, era la justicia que otros podían ver. De hecho, los fariseos hacían las cosas bien solo para ser vistos por los demás. Esto los llenaba de orgullo y de un sentimiento de superioridad. En otras palabras, la motivación de los fariseos para ser justos, la motivación de los fariseos para hacer las cosas bien era la motivación equivocada. Y yo no sé si tú has pensado alguna vez en esta realidad, que a veces la motivación tuya y mía para hacer las cosas bien puede ser que no sea la correcta. Pudiéramos pensar nosotros, ¿verdad?, que al tratar de hacer las cosas bien, automáticamente nuestras motivaciones son las correctas. Especialmente como cristianos, pudiéramos pensar que estamos haciendo las cosas bien y que nuestra motivación es la correcta. Pero cuando Jesús nos compara con la justicia de los fariseos, abre nuestros ojos a una posibilidad. Y es la posibilidad que aun cuando hacemos las cosas bien, nuestra motivación no es la correcta. Y tú dirías, ¿es posible? C.S. Lewis da algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, él dice, puede haber una persona, un cristiano o una persona en general, que nunca robe. Y todos nosotros pensaríamos, es una persona honrada, es una persona honesta, nunca roba. Pero luego C.S. Lewis dice, pero cuando tú te das cuenta de la motivación por la cual no roba, las cosas pueden cambiar. Y dice, hay personas que no roban, no por amor a Dios, no porque valoran el no robar, simplemente no roban porque no quieren ir a la cárcel. ¿Sí? La motivación está fuera de lugar. La verdadera motivación para no robar debería de ser temor a Dios, deseo de honrar a Dios, deseo de ser honestos, deseo de ser honrados, no tanto el temor a la cárcel. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta cómo tú y yo podemos hacer ciertas cosas bien con la motivación equivocada, con la motivación errada. Y eso era lo que estaba sucediendo con los fariseos. Los fariseos tenían motivaciones equivocadas para hacer las cosas bien. Otra motivación que no es la correcta, pero que es muchas veces la motivación de nosotros para no hacer cosas malas, es que no queremos que nuestra reputación sea manchada. ¿Sí? No queremos pasar vergüenzas, no queremos que nuestras cosas se descubran. ¿Sí? Entonces la motivación no es la más pura, no es la más honesta, pero te mantiene haciendo las cosas bien. Pero Jesús nos está diciendo, ese tipo de justicia no es suficiente. De ese tipo de justicia no se trata. No se trata que tú hagas las cosas bien por temor al castigo. No se trata que tú hagas las cosas bien por cuidar tu reputación. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir más profundo. Tu justicia, dice Jesús, debe de ser mayor que la de los fariseos y maestros de la ley. ¿Sí? Jesús está diciendo que nuestra justicia, ¿sí?, debe de ser interna. Si queremos vivir la vida del reino, si queremos entrar al reino de Dios, la justicia, nuestra justicia debe de ser la interna, la del corazón, la del espíritu. Esa debe de ser nuestra justicia. Y Jesús dice, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos.
no van a entrar a la vida de Dios, no van a entrar a la vida Zoe. Y déjate explico esto. La vida Zoe, de acuerdo a las escrituras, y me han escuchado hablarlo muchas veces, es la vida de Dios. Y es una vida que se caracteriza por paz, es una vida que se caracteriza por alegría, es una vida que se caracteriza por amor, por compasión por los demás. Es una vida que se caracteriza por ganas de vivir, por entusiasmo. Esa es la vida de Dios, esa es la vida Zoe. Y Jesús está diciendo, si tu justicia es solamente una justicia externa, ¿sí? No se trata del corazón, es externa. Las motivaciones por las cuales eres justo no son las correctas. Una de las formas en las que te das cuenta que esa es tu motivación es porque no estás experimentando la vida Zoe. Nos volvemos cristianos legalistas, nos volvemos cristianos que exigimos ciertas cosas, pero en realidad muy dentro de nuestro corazón nos falta paz, nos falta alegría, nos amargamos, somos el clásico cristiano amargado, que sí obedecemos, que sí hacemos lo que se pide de nosotros, pero lo hacemos por las razones equivocadas. Y muy en el fondo, tú y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a pesar de esforzarnos por hacer las cosas bien, no entramos a la vida Zoe. No entramos a la vida de Dios, no entramos a una vida caracterizada por el amor, por la compasión, por la gracia, por el entusiasmo, por la alegría. De hecho, hay muchas estadísticas que hablan el concepto que los no cristianos tienen de los cristianos. Y tristemente, el concepto de muchos no cristianos es que los cristianos somos legalistas, amargados, enojones, todo lo opuesto de la vida de Dios, todo lo opuesto de la vida Zoe. Y la pregunta es, ¿será que nos estamos equivocando y que nuestra justicia se parece más a lo de los fariseos? ¿Que estamos haciendo las cosas bien por las motivaciones equivocadas? Y aunque hacemos las cosas bien, no entramos a la vida de Dios. Jesús está yendo en contra de eso y está diciendo, no, tu justicia debe de ser superior, tu justicia debe de ser interna, la del corazón, la del espíritu. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos tener ese tipo de justicia? La buena noticia es que este tipo de justicia es alcanzable. Es alcanzable a través de una relación personal con Cristo. Porque Cristo vino a cumplir la ley totalmente. Si algo podemos saber tú y yo de Cristo es que Cristo vino a cumplir la ley. De hecho, es en ese pasaje que Jesús dice, no crean que yo he venido a abrogar la ley. No, he venido a cumplirla, dice Jesús. Y cuando Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, Él está hablando de cumplirla internamente y cumplirla externamente. Cuando Jesús nos dice que nuestra justicia debe de ser mayor que de los fariseos, no nos está diciendo que no importa hacerlo externo. No, lo que nos está diciendo Jesús es que tú tienes que guardar la ley internamente. Y si la guardas internamente, obviamente la guardarás externamente. Pero tiene que empezar en el corazón, tiene que comenzar en el alma, tiene que comenzar en el espíritu. Y la manera en que tenemos acceso a esa justicia, otra vez, es a través de una relación personal con Cristo. Es en este pasaje que Jesús nos está hablando un poco del concepto del espíritu de la ley, del propósito de la ley. ¿Sí? ¿Sabes que en cada ley de Dios hay un espíritu, hay una razón por qué esa ley fue dada? ¿Sí? Hay un propósito en la ley. Y vamos a ver un ejemplo el día de hoy
acerca de lo que Jesús está hablando en términos prácticos. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces aquí empiezas a darte cuenta de algo, y vamos a entender entre esta diferencia entre la justicia de los fariseos y la justicia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no maten. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se preocupaban de no matar, literalmente de no matar a alguien. Y mientras no mataban a alguien, el fariseo se sentía justo. ¿Por qué? Porque no mataba a nadie, y porque la ley decía que no mataran a nadie. Pero Jesús nos desafía, y Jesús va más allá y dice: pero yo les digo. Y Jesús puede hacer eso porque Él es Dios. Él es el autor de la ley. Él es el dador de la ley. Él fue el que dijo: no maten. Así que Él nos puede explicar realmente todo lo que significa no matar. Y Jesús va más allá. Dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano queda sujeto al tribunal, al juicio del tribunal. Hay algo que tú y yo encontramos en toda la Escritura. Toda la Escritura nos deja saber que no debe de haber asesinato. Un ser humano no debe de matar a otro ser humano. Es parte de los 10 mandamientos, es parte de la sabiduría de las Escrituras. Toda la Escritura nos dice que no debemos de matar. Número 1, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Todo ser humano fue creado a la imagen de Dios. Cuando un ser humano mata a otro ser humano, asesina, mejor dicho, a otro ser humano, está atentando en contra de la imagen de Dios. Ahí es también este concepto judío que yo les mencioné hace tiempo, que cuando una persona asesina a otra persona, en la perspectiva judía, no solamente estás asesinando a esa persona, estás asesinando a toda su posible descendencia. Wow, qué increíble, ¿verdad? Imagínate un joven que asesine a otro joven que tal vez todavía no tenía hijos. En la perspectiva judía no solamente le quitaste la vida a este joven, le quitaste la vida a toda su posible descendencia. Por eso, ¿verdad? Nadie discutiríamos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña acerca de no matar. Pero otra vez Jesús va más allá. Y Él nos deja saber que la ira siempre es un ataque en contra de la vida del hermano. Y la Biblia usa el hermano, la vida de tu hermano, para hablar de personas cercanas, personas que conocemos, personas con las cuales interactuamos. No mates, dice la ley. Pero yo les digo lo siguiente: no te enojes con tu hermano. Y si te enojas con tu hermano, vas a estar sujeto al juicio del tribunal. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Jesús, que Él tiene conocimiento interno de las cosas, Él sabe que cuando nosotros nos llenamos de ira y de enojo contra nuestro hermano, en cierto sentido lo estamos matando. Esa es la realidad que Jesús quiere que tú y yo entendamos acerca del gran problema, del gran riesgo, de la gran dificultad de la ira y del enojo en nuestro corazón. Sigue diciendo Jesús: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, ¿verdad? Parece nombre de cantante, ¿no? Pero fatuo. Pero esa palabra, o en otras versiones dice: el que maldiga a su hermano. En la versión original dice: el que lo llame raca. Y raca es una palabra interesante en el hebreo, y es una palabra que surge o se asimila del ruido que tú y yo hacemos cuando vamos a escupir.
No lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Pero cuando juntamos lo que vamos a escupir, ese ruido suena como raca. Y es un ruido de menosprecio. Y los hebreos, cuando le querían insultar a alguien, cuando querían insultar a alguien, ¿verdad? Llamarlo necio, llamarlo, maldecirlo, usaban esa forma, sacaban esa palabra de sus gargantas y le decían raca a las personas. Y era una forma muy profunda de mostrar odio, de mostrar rencor, de mostrar enojo. Por eso Jesús dice: todo el que le llame raca a su hermano quedará expuesto a juicio. ¿Sí? Pero debemos de poner atención en esto, ¿verdad? Porque ¿qué significa que Jesús nos diga el que llama raca a su hermano? Y a lo mejor tú y yo decimos: bueno, pues yo no digo raca, así que no me tengo que preocupar. ¿Sí? No, pero tenemos que ver lo que Jesús está diciendo. El hablar mal de los demás es malo, es pecado. Esto es de lo que está hablando Jesús. Cuando tú y yo hablamos mal de los demás, los estamos deshonrando abiertamente. Estamos haciendo que otros los menosprecien. Imagínate en la historia de Jesús, esos dos hermanos que tal vez están teniendo problemas, y uno de ellos le llama raca al otro, enfrente de su familia, enfrente de su comunidad. Y lo que él está haciendo al utilizar esas palabras es que está deshonrando públicamente a su hermano. Está haciendo que los demás lo menosprecien. No solamente que él lo menosprecia, sino está haciendo que otros lo menosprecien. Cuando tú y yo nos llenamos de ira, de enojo en contra de alguien, y nos sentimos justificados para hablar mal de esa persona a sus espaldas, Jesús está diciendo: eso es tener la misma motivación que matar a alguien. Yo sé que es muy fuerte, pero Jesús quiere que tú y yo nos demos cuenta de esto. Cuando alguien mata a alguien físicamente, asesina a alguien físicamente, ¿verdad? Obviamente está atentando contra su vida. Pero cuando tú y yo hablamos de las personas, las juzgamos, las criticamos, vamos y decimos cosas de las personas, ¿qué estamos haciendo? Los estamos matando delante de la otra persona. Estamos matando su reputación. Estamos dándole licencia a las personas para que menosprecien a la persona de la cual tú y yo estamos hablando mal. ¿Sí? Por eso la Biblia, ¿verdad? A veces no enseñamos tanto de esto, pero la Biblia es muy tajante acerca de la crítica, acerca del juicio, acerca de hablar mal de las personas. ¿Sí? Dice la Biblia que si hay algo que Dios aborrece, dentro de las 6 cosas que Dios más aborrece, es aquel hombre o mujer que crea contiendas entre hermanos. Wow. Cuando tú y yo no cuidamos nuestro corazón y vamos y criticamos y juzgamos y atacamos a una persona verbalmente a sus espaldas, ¿sí? Y tal vez pienses que eres ingenuo y que no sabes lo que estás haciendo. Jesús quiere que sepas que sí sabes lo que estás haciendo y que es pecado y que no debemos de hacerlo. Y que en la perspectiva de Dios, en la perspectiva de Jesús, que Él sabe cómo funciona el mundo, Él dice: esto no debe de suceder, esto no debe de ser parte de tu vida. La solución que Jesús nos da cuando tenemos ira en contra de alguien es la reconciliación. Wow, qué sencillo, ¿verdad? Pero qué realista. Cuando tú y yo nos enojamos con alguien, cuando tú y yo tenemos rencor con alguien, lo que tú y yo pensamos que tenemos que hacer es: vamos a ir a hablar mal de esta persona. ¿Qué tan lejos de lo que Jesús espera de ti y de mí?
Lo que Jesús espera es que nos reconciliamos. Lo que Jesús espera de ti cuando tienes algo en contra de alguien es que hagas todo tu esfuerzo para reconciliarte, para renovar la amistad. Eso es lo que Jesús nos dice en el Sermón del Monte. Así que para mantenernos de pie ante las tormentas de la vida, voy a terminar con estas dos conclusiones. Tenemos que hacer lo siguiente. Número 1, nuestra justicia debe de ser interna y honesta. Porque ante las tormentas de la vida necesitamos tener verdadera vida espiritual, basada en una relación personal con Cristo y no solo en legalismo. Tus motivaciones tienen que ser las correctas. Tu deseo de honrar a Dios tiene que ser el correcto para que tu vida espiritual sea real al momento que enfrentas la tormenta. Y por último, debemos de reconciliarnos con nuestros hermanos. En lugar de criticar, en lugar de hablar mal a sus espaldas, debemos de reconciliarnos con nuestros hermanos, ya que regularmente en las tormentas de la vida necesitamos el amor, el consuelo, el abrazo y la ayuda del hermano. Por eso Jesús nos está enseñando cosas que tenemos que hacer para mantenernos de pie. Déjate terminar con este ejemplo. Imagínate que tú te enojaste con toda tu familia, carnal, tu familia de sangre. Te enojaste con todo el mundo, te peleaste con todos, estás enojado con todos, hablas mal de todos. ¿Sí? Hay una división entre ti y tu familia. Pero luego llega la tormenta a tu vida. Llega el momento de la dificultad. Y toda esta familia que pudiera estar a tu lado para ayudarte a mantenerte de pie, toda esta familia que pudiera estar a tu lado para ser tu soporte, toda esta familia que pudiera estar a tu lado para ayudarte económicamente, emocionalmente, no lo está. ¿Por qué? Porque los mataste. Los mataste con tus palabras, los mataste con tu crítica, los mataste con tu juicio. Ya no son parte de quien tú eres. Y esas personas que necesitábamos para que nos ayudaran a mantenernos de pie, ya no están en nuestra vida. Por eso Jesús dice, si te vas a mantener de pie en medio de la tormenta, necesitas a tu hermano. Necesitas a tu hermano, necesitas de aquellas personas que van a estar contigo, que te van a consolar, que te van a levantar, que van a orar por ti, que te van a bendecir, que te van a ayudar. Porque regularmente cuando pasamos por tormentas necesitamos la ayuda de otros. Pero a veces no nos damos cuenta que cuando la Biblia nos dice no mates, no solamente está hablando de la muerte física, está hablando de no matar a las personas a nuestro alrededor, y en este contexto específicamente con nuestras palabras. ¿Por qué no te pones de pie? Esa es la segunda parte del Sermón del Monte, de lo que Jesús nos dijo, y la siguiente semana seguiremos viendo otros pasajes. ¿Por qué no? Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos por un momento. Este tema puede ser un tema que a lo mejor no te identifiques tanto con él, no lo sé, pero sí entiendo que para algunos de ustedes puede ser un tema con el cual te identificas mucho. Puede ser un tema con el cual tú sabes que Dios te está hablando a ti. Te das cuenta que eres tú el que tienes que tener una justicia mayor que la de los fariseos. Así que quiero dar un momento nada más para aquellos que se identifican con esta plática y saben que deben de corregir su corazón, deben de escuchar las palabras de Jesús, deben de cambiar ciertas tendencias que tal vez hay en su vida y tienen que reconciliarse con personas en su vida.
Tal vez has estado enojado por mucho tiempo con alguien, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Y no estoy diciendo que los problemas no existan, pero has dejado que el rencor, que el enojo llegue a tu corazón. Pero las palabras de Jesús el día de hoy es: reconcíliate, perdona, suelta. Y todo eso cuesta. Y todo eso nos cuesta a todos nosotros. El perdón, la persona que recibe el perdón lo recibe gratis, pero la persona que da el perdón, a esa persona le cuesta el perdón. Por eso es tan difícil el perdón, porque el que lo tiene que dar tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Pero eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Tú y yo recibimos el perdón de Jesús gratis, pero a Él le costó todo. A Él le costó su vida. A Él le costó su vida en la cruz. Pero cuando tú piensas en aquellas personas que a lo mejor te sientes justificada o justificado para estar enojados con ellos, hace tiempo leí este consejo: no los trates como ellos te trataron, trátalos como Cristo te trata a ti. No trates a esas personas que a lo mejor te ofendieron, que a lo mejor hicieron algo en contra de ti. No los trates como ellos te trataron a ti. Trátalos como Cristo te trata a ti. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, el día de hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta área de nuestra vida. Que todos nosotros, Señor, podemos identificarnos en algún aspecto de esta palabra. Danos de tu vida, Señor. Danos de tu gracia. Danos de tu espíritu, para que podamos, Señor, tener acceso a esta vida espiritual, Señor, que tú quieres darnos. Y que cada uno de nosotros, Señor, rechacemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, toda idea, Señor, de matar con nuestras palabras, de matar con nuestras opiniones, de matar con nuestros pensamientos. Señor, queremos obedecer tu palabra en espíritu. Si tu palabra dice que no matemos, queremos, Señor, ir a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, y no matar, Señor, de ninguna forma a aquellos que están a nuestro alrededor, de aquellos que están cerca de nosotros. Yo te pido, Señor, que a todas las personas que están aquí, Señor, y que reconocen una necesidad, Señor, de hacer cambios en su vida en esta área, yo te pido, Señor, que tú les des de tu gracia, que tú les des de tu ayuda, Señor, para poder hacerlo, para poder tener la justicia, Señor, como tu justicia del corazón, del alma, del espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias como cada domingo por su atención. ¿Por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.